El procesamiento de datos es simplemente la conversión de datos a información significativa. En función de cómo se ingieren los datos en el sistema, se pueden procesar cada uno de los elementos de datos a medida que llegan, o bien se pueden almacenar en el buffer de datos sin procesar y procesarlos en grupos. El procesamiento de los datos a medida que llegan se denomina streaming. El almacenamiento en buffer y el procesamiento de los datos en grupos se denomina procesamiento por lotes. En el procesamiento por lotes, los elementos de datos se recopilan en un grupo conforme van llegando. Después, todo el grupo se procesa más adelante como un lote. El momento en que se procesa cada grupo se puede determinar de varias maneras. Algunas de las ventajas del procesamiento por lotes son que se pueden procesar grandes volúmenes de datos en un momento determinado y se puede programar para ejecutarse mientras los equipos o sistemas están inactivos, como por la noche o en horas de poca actividad. En cuanto a las desventajas del procesamiento por lotes, el tiempo de retardo entre la ingesta de datos y la obtención de los resultados. Todos los datos de entrada de un trabajo por lotes deben estar listos para poder procesar un lote. Esto significa que los datos deben comprobarse con cuidado. Y por último, los problemas con los datos, los errores y los bloqueos de los programas que se producen durante los trabajos por lotes provocan la detención de todo el proceso. En el procesamiento en streaming, cada nuevo fragmento de datos se procesa cuando llega. El streaming trata los datos en tiempo real. Es beneficioso en la mayoría de los escenarios, donde se generan datos dinámicos nuevos de forma continua. Algunos ejemplos donde podemos encontrar este tipo de procesamiento de datos son, en el ejemplo de una institución financiera, realiza un seguimiento de los cambios en el mercado de valores en tiempo real, calcula el valor de riesgo y reequilibra automáticamente las carteras en función de los movimientos de precio de las acciones. En el siguiente ejemplo, una empresa de videojuegos en línea recopila datos en tiempo real sobre las interacciones de los jugadores con los juegos y los incorpora en su plataforma. Un sitio web inmobiliario hace un seguimiento de un subconjunto de datos de los dispositivos móviles de los clientes y realiza recomendaciones en tiempo real de las prioridades que pueden visitar los clientes en función de la ubicación geográfica. Y ahora hablaremos de las diferencias entre los datos de streaming y por lotes. La primera cosa que se diferencian es el ámbito de los datos. El procesamiento por lotes puede procesar todos los datos del conjunto de datos. Normalmente, el procesamiento en streaming solo tiene acceso a los datos recibidos más recientemente o dentro de un periodo de tiempo cambiante. El procesamiento por lotes es adecuado para administrar grandes conjuntos de valores de forma eficaz. El procesamiento en streaming está diseñado para registros individuales o microlotes que constan de pocos registros. En el rendimiento, la latencia de procesamiento por lotes suele ser de unas horas. Normalmente, el procesamiento en streaming se produce inmediatamente, con la latencia en segundos o milisegundos. Y por último, tenemos el análisis. Normalmente se usa el procesamiento por lotes para realizar análisis complejos. El procesamiento en streaming se usa para funciones de respuesta simples, agregaciones o cálculos, como el de la media acumulada.